Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un placer muy grande exponer hoy la clase de la Escuela de la Visión. Lleva como título Pensamientos y emociones que me impulsen al futuro con Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta nuestros pensamientos, nuestras emociones que producen nuestra conducta. A partir de emociones, por causa de los acontecimientos de nuestro alrededor, nosotros afloramos emociones. Ese tipo de emociones nos dan pensamientos según cada uno de nosotros se apropie del acontecimiento. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, voy a explicar bien. A una persona o a otra le pasa la misma circunstancia, pero una la asume de una manera y la otra de otra manera, según sus vivencias anteriores, según sus pensamientos, según lo que cada uno tiene en la mente en relación a la circunstancia. Esa circunstancia, ese evento que produce emociones, trae pensamientos y esos pensamientos producen conducta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque son muy importantes tener en cuenta nuestras emociones, porque son el producto final de una forma de valorar e interpretar lo que nos ocurre. Las situaciones que nosotros vivimos producen esas emociones y se generan de acuerdo a lo que pensamos, valoramos o creemos acerca de nuestras vivencias. Básicamente, se cree en general que lo que produce un daño psíquico, un estado emocional alterado, perturbador, son los hechos que nos ocurren, las situaciones vividas, los factores externos a nosotros. Pero en realidad es lo que nosotros pensamos, valoramos o significamos sobre esos acontecimientos. Por eso a la gente le cuesta tanto poner su sistema emocional en orden, porque espera que sea el mundo el que se detenga y se convierta en el lugar que ellos creen que debería de ser. Por eso es que hay gente que dice, si mi marido cambiara, si mis hijos cambiaran, si mi iglesia fuera diferente, si mi líder, si mi pastor, si mi apóstol, si yo tuviera dinero, si yo tuviera salud, en fin. Siempre estamos pensando que si las cosas a nuestro alrededor cambian, nosotros mejoraríamos. Las emociones son útiles para ejecutar acciones inmediatas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar de peligro y tenemos la emoción del miedo, eso va a generar que nosotros nos alejemos del peligro. En ese caso, la emoción es buena. Pero en muchas ocasiones, esa emoción que no está bien canalizada, daña nuestros pensamientos, daña nuestra conducta y nos trae problemas. De ahí a que nosotros tenemos que poner atención en lo que sentimos, que son nuestras emociones, lo que pensamos y que trae conductas correctas o incorrectas para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes una teoría del doctor Martin Seligman, que es un psicólogo famoso. Él se hizo famoso en los años 90 porque comenzó a abrir una cátedra en la universidad donde él daba clase acerca de la felicidad. Él dice que la felicidad es en realidad una combinación única de lo que él llamó fortalezas distintivas, como el sentido de la humanidad, la templanza, la persistencia, la capacidad de llevar una vida significativa. Él, ¿verdad? Cuando habla de todas estas cualidades, yo no sé por qué, pero a mí se me viene a la mente el fruto del espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él decía en los años 90 que la psicología necesitaba dar un nuevo paso y que era necesario estudiarla desde el punto de vista científico todo aquello que hace feliz al ser humano.
es muy importante. Él es el de la cátedra de la felicidad. Él quiso estudiar lo que hace feliz al ser humano. A mí me gusta Martin Seligman porque él descubre científicamente lo que ya la Biblia nos había dicho a nosotros. Entonces, cuando lo corroboramos científicamente, tenemos como más certeza de que la Biblia tiene razón en lo que plantea. Dice que una mañana el doctor Seligman estaba ocupado trabajando y su hija Nikki, de 6 años, jugaba en el jardín. La niña gritaba, corría de un lado para otro, llena de entusiasmo y de alegría y de vitalidad. Sin embargo, el alboroto de la niña era tan grande que su padre no podía concentrarse en el trabajo. Y no pudo evitarlo y lo que hizo fue que le gritó duro a la niña pidiéndole que se callara, ¿verdad? Tras esto, la niña, con una madurez poco habitual de su edad, le dijo que sentía ganas de gritar y de llorar por la manera como él la había regañado, como cuando ella era más pequeña. Sin embargo, ella no iba a ceder, porque sabía que ya no era una bebé y por tanto ella se podía controlar. Y le dijo también que puesto que ella había aprendido a no dejarse llevar por los lloriqueos, él también tenía que controlar su mal humor y de ese modo los dos serían ya más mayores, o sea, un poco mayores. Aquel pequeño discurso de la hija sencillamente le abrió la mentalidad al doctor Seligman, ¿verdad? Y lo puso en los palitos, como decimos nosotros, para entender que aunque las circunstancias de alrededor nos aprieten, nos ahoguen, nos quieran hacer llorar, nosotros podemos controlarnos. Eso me lleva a mí a lo que la palabra del Señor dice: en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Porque a nuestro alrededor pueden haber circunstancias que nos aprietan o nos empujan a llorar, a gritar, a lamentarnos, pero todo depende de la manera adulta que nosotros asumimos esas circunstancias para tener el control, ¿verdad? Y seguir adelante con nuestras vidas de una manera más satisfactoria. El doctor Seligman habla de la vida placentera, que es un elemento muy importante en el momento de ser felices. La vida placentera, eso suena como a hedonismo. Hedonismo era una corriente en la que la gente pensaba todo lo bueno para mí, nada malo. Un concepto hedonista es una vida orientada al placer. Una vida sin mayores aspiraciones, solo lo que me guste a mí, lo que me parezca bueno a mí. Pero esa no es la definición que el doctor Seligman está dando en esta área. Dice que una vida placentera consiste en saber promover emociones positivas y que éstas sean duraderas. Lo voy a repetir. Una vida placentera de la que habla el doctor Seligman consiste en saber promover emociones positivas y que éstas sean duraderas. Oh, qué interesante, ¿verdad? Para lograrlo es necesario cubrir antes de nada nuestras necesidades básicas. Es cierto, nuestras necesidades básicas son alimentación, seguridad, familiaridad, reconocimiento. Y en Venezuela a veces estamos tan ocupados en cubrir esas necesidades básicas que ya no podemos avanzar a otro paso. Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio. Sin embargo, es necesario pensar en lo bueno, en lo santo, en lo justo, en lo que es digno de alabanza, en las promesas del Señor, en lo que la palabra dice para nosotros. Aunque nos cueste conseguir lo básico, podamos impulsarnos a vivir una vida placentera, que es aquel control de las emociones positivas en nuestra vida. Luego pasamos a otra parte de la felicidad, de búsqueda de la felicidad, y es ese equilibrio entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que recordar que Dios ha estado con nosotros en el pasado, que aunque nosotros hayamos fallado, hayamos tenido problemas, hemos tenido dificultades en el pasado que nos han marcado,
tenemos que pensar que hasta aquí nos ayudó el Señor, que hemos sido sobrevivientes, que hemos sido hasta aquí guardados por su mano, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces nuestro pasado lo debemos tomar como herramientas, como elementos positivos, buenos, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta lo malo, sí, porque lo malo también nos ayudó a aprender, nos ayudó a ser más fuertes, nos fortaleció. Yo decía en estos días que la gente en España la está pasando muy mal con lo del COVID-19. Ellos están muy atribulados porque no consiguen alimentos, porque la situación está muy mal en los hospitales, porque, en fin, porque están pasando por una situación muy difícil. Pero lo más difícil que están pasando los españoles no es solo lo del COVID-19, sino que ellos nunca habían vivido una situación como esa. En cambio, nosotros los venezolanos hemos venido viviendo una serie de circunstancias tan difíciles que nos han hecho gente mucho más fuerte, mucho más decidida, mucho más fortalecida en muchos aspectos, emocional, espiritual, físico. Nosotros hemos pasado tantas dificultades que eso nos ha ayudado a tener mucha más idea a la hora de resolver. Yo pienso que nosotros tenemos un cúmulo de conocimiento por causa de la necesidad muchísimo mejor que cualquier otro país del mundo. Entonces, por supuesto, cuando vengan las necesidades, nosotros podemos responder de una manera más calmada, más tranquila. No quiere decir que estemos resignados a lo que nos pase, no. Queremos decir que en todas las circunstancias malas del pasado, nosotros hemos salido victoriosos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De hecho, eso nos ayuda en el presente, ¿verdad? A pensar, hoy también Dios está conmigo. Hoy también Dios me va a ayudar. Así como me ayudó en el pasado, en el presente Dios va a ayudarme. Agradeciendo lo del pasado, a pesar de que fuera malo, agradeciendo lo que sucedió antes, tenemos hoy cómo palear esas emociones negativas que llegan a nuestro interior y entonces desarrollar una atención plena y promover nuevos modos de ser felices, nuevos modos de ser agradecidos, nuevos modos de disfrutar el aquí y el ahora, de disfrutar lo que Dios nos está proponiendo en el presente. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, la confianza de que así como Él nos ayudó en el pasado, también nos va a ayudar en el presente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué conclusión tenemos del pasado y del presente? Que podemos mirar el futuro con optimismo, podemos mirar el futuro con esperanza de que el Señor es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. No nos dejará. Y entonces comenzaremos a construir una nueva vida, una vida consona, ¿verdad? Pero ¿cómo? Tratando de alcanzar nuestro máximo potencial humano, desarrollarlo para sentirnos más plenos, más libres, más felices, para todo lo que Dios nos ha dado, toda la capacidad, toda la destreza, todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros, ponerlo a trabajar a diario para mejorar ese potencial. Y ustedes dirán, ¿cuál potencial? ¿Qué tengo yo? ¿Qué? El Señor te ha dotado de sabiduría, el Señor te ha dotado de conocimiento, el Señor te ha dotado de valor, de amor, de humanidad, de justicia, de templanza, de espiritualidad, de trascendencia. El Señor te ha dotado de montones de habilidades, de destrezas, de cosas buenas. Él ha puesto en tu corazón ese amor por el conocimiento y por el aprendizaje. Tú tienes que mirarlo y decir, lo voy a desarrollar. Ingenio. Uy, no, los venezolanos son demasiado ingeniosos. Originalidad. Nadie como nosotros. Inteligencia práctica. Cómo hacer las cosas para que funcionen. Perspectiva. Coraje. Una valentía sin precedente.
perseverancia, diligencia, en seguir adelante, en hacer las cosas bien, en hacerlas una vez, no me salió, otra vez, no me salió, otra vez, hasta que lo logre. Esa perseverancia la tenemos nosotros en nuestras manos, pero tenemos que desarrollarla. Vitalidad, pasión, humanidad, amor, capacidad de amar y de ser amado. Ay, mis hermanos, qué hermoso es amar a otros y qué hermoso es dejarse amar por otros. Esa capacidad la tenemos que desarrollar en este tiempo de necesidad. Estamos viviendo los últimos tiempos, es cierto, Cristo viene pronto, yo lo creo, porque todas las señales se han dado. Entonces, desarrollemos todo lo que Dios nos ha puesto en nuestro interior, porque nosotros somos gente muy especial, muy extraordinaria. ¿Por qué? Criaturas de Dios. Con ese cúmulo de bendición, de bondad, de bienestar dentro de nosotros. Algunos son simpáticos, amables, generosos. Es tiempo de desarrollar todo eso para que podamos vivir cada día más felices, más contentos, más plenos. Tenemos inteligencia emocional. ¿Cómo es eso? Tenemos en nuestro corazón justicia, fortaleza cívica, ciudadanía, civismo, lealtad, sentido de justicia, liderazgo, moderación, capacidad de perdonar y de ser misericordioso con otros, capacidad de ser prudentes, de ser discretos, excelencia, capacidad de asombro, gratitud, esperanza, optimismo, sentido de pertenencia en un grupo como la comunidad cristiana Genesaret. Es necesario entonces para ser felices tener una vida significativa. Todo eso lo dice el doctor Seligman, pero nosotros lo podemos corroborar a través de la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que nosotros podemos tener una vida significativa? Una vida significativa es una vida inspirada e inspiradora. ¡Ay, qué hermoso! Ahora voy a la palabra para corroborar todo lo que yo estoy diciendo. Resulta que usted y yo somos hijos de Abraham. Nada más y nada menos que hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham desde el principio? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y resulta que nosotros, como hijos de Abraham, tenemos ese legado en nosotros mismos. Entonces somos bendecidos para bendecir a otros. Esa es la manera como nosotros seremos felices cuando encontramos el propósito para el cual hemos venido a esta tierra, que es ser bendecidos y bendecir a otros. El doctor Martin Seligman lo único que hace es corroborar lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Eso lo habla Abraham. Hijos de Abraham somos, legado de ese padre Abraham tenemos. Así que nosotros tenemos esa herencia de ser bendecidos para ser bendición. Somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús. Y ahora, ¿verdad? Vamos a las declaraciones del apóstol Pablo, quien corrobora quiénes somos en Cristo. Cuando vemos Efesios capítulo 1, los versículos que antes leí están en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús y tenemos todo el legado de Abraham en nosotros. Luego vamos a leer Efesios capítulo 1. Dice las declaraciones del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en todas esas palabras que está diciendo? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en nosotros como alguien especial y nos adoptó como hijos suyos. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque le pareció magnífico, porque le pareció genial adoptarnos como hijos suyos. ¿Para qué? Para darnos bendición, para bendecirnos, para acercarnos a Dios y para que a través de nosotros la gente, viendo lo que nos pasaba, también se acercara a Dios. Entonces hubiera mucha más gente como nosotros, bendecidos para bendecir. Esto es hermoso, para su beneplácito, para Él sentirse contento de ver nuestras vidas. El Señor nos salvó y está contento de habernos salvado. El Señor nos ha bendecido y está contento de habernos bendecido. Y entonces, eso está en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 10. Más adelante, ahora vamos a oír o vamos a nombrar algunos hombres, por ejemplo, como Rick Warren. Rick Warren es un famoso escritor cristiano que nos habla en especial de un libro que se llama Una vida con propósito. Él habla de que Dios nos creó con un propósito y que ese propósito con que Dios nos creó nos hace felices cuando lo cumplimos. ¡Oh, qué bien! ¿Y cuál es ese propósito? Nada más y nada menos que adorar, servir, tener compañerismo, ser discipulados y ser enseñados y proclamar ese hermoso mensaje a otras personas. ¿No les suena pesca? ¿Les suena pesca, verdad? Eso es lo que dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Cuando nosotros lo leemos decimos, pero este también conoce pesca. Por supuesto, no lo tienen siglas de pesca como nosotros, que lo hemos puesto en siglas para tener más fácil el cómo decirlo, el cómo expresarlo, el cómo ponerlo en manos de otros para que otros se beneficien. Pero los postulados de Rick Warren son nada más y nada menos que nuestras siglas pesca. Cuando nosotros comenzamos a proclamar el mensaje, a ser edificados, siendo discipulados, a servir a otros, a tener compañerismo en la iglesia y sentido de pertenencia y a adorar a Dios, estamos listos para vivir una vida feliz, significativa, contenta, para ser una vez más bendición y bendecir a otros. Ahora voy con otro hombre de Dios, el hermano Myles Munroe. El hermano Myles Munroe nos hablaba de la visión del reino y esa visión en la visión del reino él explicaba que nosotros somos como una semilla en las manos del Creador, pero es como si nosotros viniéramos de atrás para adelante. ¿Cómo que de atrás para adelante? Porque nosotros ahora mismo somos una semilla, pero Dios ya nos vio hechos un árbol y hechos un fruto. Vamos a ver, ya Dios nos vio como un árbol que da fruto, ¿verdad? Aunque nosotros apenas nos estemos viendo como una semilla. O sea que ya nosotros venimos Dios viene de adelante para atrás. ¿Cómo es eso? Ya Dios sabe los frutos nuestros. Ya Dios sabe lo que seremos. Ya Dios está contento de saber que las obras que Él pensó, que Él predestinó para nosotros, las llevaremos a cabo de su mano. Y nosotros estaremos felices de hacerlo. Así que venimos de atrás para adelante. Somos ahora semilla, que seremos árbol que dará muchos frutos. Dice Juan, fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es nuestro destino en Dios. Voy a explicar de otra manera. Imagínense que nosotros somos un árbol de pino o un pequeño árbol de pino. Pero Dios está viendo no solo el pequeño árbol de pino, sino el bosque de pinos. Y Dios no está viendo solo el bosque de pinos, sino que está viendo mesas, sillas, estantes, camas, todo lo que se hace con la madera de pino. Aunque nosotros seamos un pequeño árbol de pino, ya Dios nos vio hecho un bellísimo estante, hecho una bellísima silla. Por eso venimos de adelante para atrás, ¿verdad?
Dios está viendo lo que seremos. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestras emociones, pendientes de nuestros pensamientos, por nuestro futuro en Dios. Porque Él ha estado con nosotros en el pasado, está con nosotros en el presente y estará con nosotros en el futuro para hacer de nosotros lo que Él dijo que seríamos. Bendición para bendecir. Nuestras emociones y nuestros pensamientos nos tienen que ayudar a desarrollarnos, a tener una vida significativa, a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, mujeres, amas de casa magníficas que críen hijos en Dios, hombres de Dios que den ejemplo de varones de esfuerzo, de verdad, que lleven adelante familias hermosas, hombres justos, hombres y mujeres que lleven al Señor en sus vidas, en todo lo que hagan, y puedan mostrarle al mundo que el Señor reina y que reine en la vida de cada uno y que reine en su familia y que reine en su ciudad y que reine en su país y por supuesto en su iglesia. Hermanos queridos, somos bendecidos para bendecir. Que no se te olvide que tus pensamientos, ¿verdad?, no se confundan, sino que estén claros en quién eres, en el propósito que tienes en esta tierra, y que tu vida sea significativa, que seas feliz y que estés contento con quien tú eres. En Venezuela, sí, en Venezuela. En el mundo, sí, en el mundo, donde quiera que estés. Porque Dios está contigo todos los días. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Besos para todos mis hermanos. Los amo en Cristo Jesús.